Bien, entonces, estábamos viendo lo de las funciones trigonométricas. ¿Qué página era? 56. ¿Cuál? ¿56? Sí, Ok. ¿Y cuál fue el último que hicimos? 52. ¿Cuál? El 52. Sí lo concluimos, ¿verdad? Ah, que íbamos a hacer la gráfica. ¿Sí o no? Sí, la hicimos. Pero ¿sí la hicimos en el matemática? No, ahí no. A ver, vamos a... vamos a ver. Bueno, ya nada más graficamos la función y, tenemos que continuar porque, pues, recuerden que pues matemática es una materia que pues sí hay que estarle avanzando, ¿no? Faltan varios temas, incluso de esta unidad, entonces sí hay que echarle ya los kilos. Con sus otros compañeros del otro grupo ya vamos a empezar con límites. Entonces, esto no quiere decir que ellos sean mejores, no para nada, sino que, pues bueno, aquí hemos, a lo mejor visto las cosas un poquito con más detenimiento, digo, eso es bueno, y seguramente los vamos a alcanzar a sus compañeros. Entonces, esa sería la meta, ¿no? Que tanto ustedes como ellos fueran en los mismos temas, nos van ganando, van un poquito adelante, pero yo estoy seguro que los vamos a alcanzar, ¿vale? Los vamos a alcanzar y pues bueno, o sea, para que vayamos parejitos, ¿no? Esa es la cosa, o sea, no quise decir que, es que ellos son más listos, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, y mucho, pero ustedes son igual de listos que ellos, ¿no? No oigo. Sí, profe. Gracias. Sí, entonces esa es la cosa. Bueno, entonces es x más 5 pi sextos. Lo voy a poner así para ya no estar borrando. Lo voy a poner 5 pi sextos más x. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que x más 5 pi sextos? Es igual, ¿sí o no? Sí. Y yo les había dicho que acuérdense que básicamente lo que está pasando es que estamos recorriendo la función tangente 5 pi sextos a la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, voy a hacer la gráfica de menos pi a pi. No, yo creo que de menos 2 pi de menos 2 pi a 2 pi. Para hacer las dos gráficas en una sola. Les digo, o sea, ustedes son igual o hasta más listos que ellos, pero pues bueno, las circunstancias así han sido. Vamos a ver. Pero vamos a representarlos en una sola gráfica. Entonces acuérdense que hacíamos esto. Y mostramos ambas en una sola.
Ok. Vamos a ver. Fíjense bien, a ver, sí, vamos a hacerle, yo creo que de... Bueno, lo voy a agrandar, fíjense. A ver, ¿cuál? Lo que pasa es que aquí lo malo es que me las está haciendo con el mismo color. ¿Ya se fijaron? Me las está haciendo con el mismo color, entonces para diferenciarlas mejor las voy a hacer separadas. A ver. A ver, vamos a ver. Fíjense bien, creo que aquí se ve un poquito mejor así. La tangente normal es la de abajo, ¿sí? Es la de abajo. A ver, aquí vamos a quitar, vamos a hacer nada más este ciclo. A ver, ahí está. Fíjense bien, la tangente normal es la de abajo y la tangente, la que hicimos ayer es la de arriba. Si se fijan que este ciclo es este, pero que está desplazado 5 pi sextos a la izquierda, es como si este ciclo lo desplazáramos hacia acá. Y si se fijan que me va a quedar aquí. De hecho, ¿cuánto es 5 pi sextos? ¿Cuánto? Es 2.62. Aquí está, fíjense bien. Si se fijan cómo el origen lo pone en 2.62 a la izquierda, aquí está, menos, va a quedar aquí en menos 2.62, ¿sí o no? Sí. Obviamente Sí. este que se está viendo aquí viene siendo este, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí vamos ya a continuar con lo que sigue. Vamos a ver lo que son funciones inversas. Este tema es muy importante, muy importante en matemática. Porque es una función inversa, es como la función que es contraria a otra. ¿Sí? Es aquella que es contraria a otra. Es como una función que cancela a otra función. Podemos pensarla de esa manera, un poquito de forma poco ortodoxa. Esa sería más o menos la idea que tendríamos de una función inversa. Desde un punto de vista más profundo, una función inversa es aquella cuyo dominio es el rango de otra y cuyo rango es el dominio de esa otra. Eso ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a suponer que esto, ¿no? Vamos a suponer que f de x es una función cuyo dominio es este y cuyo rango es este. ¿Sale? Obviamente estos son diagramas de Venn. Acuérdense que los diagramas de Venn son formas para representar gráficamente conjuntos. Aquí obviamente pues hay números, no hay elementos. En las funciones esos elementos son números. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver que la función inversa se representa de esta forma. Es un superíndice menos uno negativo, pero hay que tener mucho cuidado. Este superíndice no es exponente. Nos está diciendo que es la inversa de f de x. Entonces, esta función inversa también va a tener un dominio y un rango, pero
Fíjense bien, este es el dominio de f de x. Este es el rango de f de x. Pues bien, el dominio de la inversa es el rango de f de x, y el rango de la inversa es el dominio de f de x. Es decir, que este dominio va a ser el rango de esta, y el rango de esta va a ser el dominio de esta. ¿Sí se fijan que como que se cambia, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Podemos decir que si aquí tenemos el elemento 1 y acá el elemento 2, de tal manera que al 1 le corresponde el 2, entonces concluyo que el punto 1,2 pertenece a la función. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues bien, acá va a ser así. Al 2 le va a corresponder el 1. Y entonces concluyo que el punto 2,1 pertenece a la inversa. ¿Sí se fijan cómo está cambiado, verdad? La ordenada por la abscisa y viceversa. Sí. ¿Sí? Eso viene siendo más o menos un ejemplo de lo que son las funciones inversas. Ahora, una cosa muy importante. Tenemos que ver un concepto muy fundamental en matemáticas, que son las funciones 1 a 1. ¿Qué es una función 1 a 1? Una función es 1 a 1 si a cada elemento de su dominio le corresponde uno y solamente, perdón, es 1 a 1 si a cada elemento del rango le corresponde uno y solamente uno de su dominio, ¿sí? Esa es una función 1 a 1. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Vamos a suponer que yo aquí tengo f de x, nuevamente. Este es el dominio de f de x, y este es el rango de f de x. Si a cada elemento del dominio le corresponde, a ver, como es una función, significa que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque es una función. Acuérdense que esa es la definición de función. Si a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango, es función. Se vale que a un elemento del rango le correspondan dos elementos del dominio. O sea, sí se vale esto. Esto sí se vale. ¿Verdad? A cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. Pero sí se puede que a un elemento del rango le correspondan dos o más del dominio. Eso sí se vale, eso es una función, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ok. Cuando en una función forzosamente aquí vamos a ponerle dominio de g de x, rango de g de x. Si en una función que sabemos que a cada elemento de aquí le va a corresponder uno de acá, y de la misma manera a cada elemento del rango le corresponde uno del dominio, entonces hay una correspondencia 1 a 1. Esto es una función 1 a 1. Es decir,
Yo sé que por antonomasia, para que sea una función a cada elemento del dominio le corresponde uno del rango, pudiendo que a uno del rango, o existiendo la posibilidad de que a uno del rango le correspondan dos o más del dominio. Ahí no hay problema. Pero cuando en una función exactamente a cada uno del rango le corresponde uno del dominio y viceversa, es decir, que a cada uno del rango le corresponda uno del dominio, entonces se dice que es una función uno a uno. ¿Sí se ve la diferencia o no? Sí. Sí, profe. Ahora, esto es muy importante porque hay que entender la importancia que tienen las funciones en la naturaleza, ¿no? Ya vimos que cuando una relación no es una función, se llama precisamente relación. O cuando una correspondencia entre números no representa una función, o sea, no cumple una de estas características, se llama relación. Y las funciones son muy importantes en la naturaleza. Por ejemplo, creo que esto no se los expliqué, se lo expliqué al otro grupo, lo voy a volver a explicar, a ver si me recuerdan si sí lo hice o no. Pero, por ejemplo, si yo a este plumón lo lanzo hacia arriba, ¿verdad? Sube y obviamente va a caer, ¿sí? Esto es un fenómeno físico, es un fenómeno dinámico que precisamente se estudia en física y se llama tiro vertical. A diferencia de la caída libre es cuando lo suelto y nada más cae. Pero cuando yo lo lanzo y hay una parte donde suba y otra que baje, se conoce como tiro vertical. Claro, el tiro vertical es muy ideal porque necesito yo que esto sea como una especie de cañón y que salga el móvil o el objeto en trayectoria perfectamente vertical. Obviamente, si yo como persona lo hago, pues es muy complicado, ¿verdad? Porque forzosamente por la misma dinámica voy a hacer que la trayectoria a lo mejor no sea recta. Necesita hacer un experimento controlado. Bien. Pero el tiro vertical es un ejemplo muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer una pregunta. ¿El fenómeno del tiro vertical es una función? ¿Matemáticamente es una función? Primero que nada, tengo que identificar quién es el dominio y quién es el rango. Estoy tomando café, no vayan a creer que estoy tomando otra cosa. El dominio son el conjunto de valores que toma la variable independiente y el rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. ¿Quién sería la variable independiente en el tiro vertical? Rápido. A ver, de lo que recuerdan de sus clases de física. Escucho. Podría ser el tiempo, la variable independiente y la aceleración, el dependiente. A ver, ok, por ahí se distorsionó al final. De nuevo. El tiempo, la independiente y la aceleración, la dependiente. Ok, dice su compañero que el tiempo, la variable independiente y la aceleración, la dependiente. Bueno, fíjense muy bien. En el tiro vertical hay muchas variables dependientes. Hay muchas variables dependientes. Una puede ser la altura, otra puede ser la velocidad, otra puede ser la aceleración, otra puede ser la energía potencial que va teniendo el móvil, o otra puede ser la energía cinética. Estoy de acuerdo con eso. Hay varias variables. Él dice la aceleración, dice una de ellas. Pero donde sí tiene toda la razón es precisamente en la independiente. La independiente es el tiempo.
De hecho, el tiempo es una variable que prácticamente el hombre no tiene, no tenemos control sobre el tiempo. No tenemos control sobre el tiempo. Por ahí, Einstein, en su famosa teoría de la relatividad especial, que hasta cierto punto es entendible, yo me acuerdo que en la prepa veía una teoría de la relatividad especial y lo entendías muy bien. Claro, la difícil es la general, esa sí, es otro rollo. Entonces, en la teoría de la relatividad especial de Einstein, o que también se le conoce como la teoría de la relatividad restringida, se dice que el tiempo no es absoluto. ¿Qué significa? Hay que tener cuidado con esto. Significa que el tiempo se puede contraer. Es decir, el tiempo puede transcurrir más lento. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein. Y la cuestión es, por ejemplo, si tenemos dos gemelos que tengan exactamente la misma edad y uno de ellos sube una nave espacial que pueda viajar a una velocidad cercana a la de la luz, cercana a la de la luz, un 80, 70% o 90% de la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, y el otro se queda en la Tierra, y el que va en la nave espacial, pues ha hecho un viaje interplanetario de 5 años, 5 años terrestres. Bueno, pues cuando regrese a la Tierra habrá descubierto que su hermano, que se quedó en el planeta, pues está más viejito, es más viejito que él. ¿Por qué? Porque el hermano viajero, el cual iba en esa nave espacial, su reloj transcurrió más lentamente. ¿Sí están de acuerdo que eso es lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein? Bueno, esta teoría, lo debo decir, pero no me consta, porque yo no he estado en esos laboratorios, obviamente. Voy a creer en la ciencia, porque todavía podemos decir que estos resultados se obtuvieron cuando la ciencia era seria. Ahorita ya sé, bueno, cuando la ciencia, porque ahorita hay mucha pseudociencia, es a lo que voy. Ahorita hay mucha pseudociencia, ¿sí? En ese entonces todavía podemos decir que había cierta seriedad en los científicos. Por eso es muy importante que investiguemos y que sepamos qué es cierto y qué es falso. Pero por lo menos se comenta que se realizaron estudios en laboratorios donde hay unas partículas subatómicas. Las partículas subatómicas tienden a ser muy inestables. Su tiempo de vida son de microsegundos, nanosegundos, ¿sí? Por ejemplo, estas partículas se descubren en experimentos de laboratorio, obviamente son laboratorios avanzados. Creo que aquí en México se han hecho también ese tipo de experimentos en la UNAM, en el Politécnico, obviamente. Esa es la idea, que esas instituciones sean científicas y no estén secuestradas por ciertas ideologías. Eso es lo que... ¿Para qué? Para que podamos decir que la ciencia sigue siendo ciencia. Entonces, esas partículas se obtienen cuando se lanzan rayos y chocan con átomos. ¿Sí? Es como si la rompieran, como si rompieran la materia, y entonces al romper los átomos se producen muchas partículas, y esas partículas se estudian cuando todas esas entran a ciertos instrumentos donde, gracias a la trayectoria que describen, es posible decir, este se trata de un positrón, este se trata de un muón, esta es una partícula capa más, esta es una omega menos,
etcétera. Este es un hadrón, etcétera. Todo eso se sabe que es una u otra partícula de acuerdo a la trayectoria que deja en ese experimento. Obviamente, la trayectoria es así por su masa y obviamente su carga eléctrica, porque pues, hay imanes ahí que mediante cálculos podemos predecir sus cargas, su masa, y entonces ya las identificamos. Este tipo de instrumentos, el más viejito de ellos se llamaba cámara de burbujas. Era una especie como de recipiente que tenía hidrógeno líquido, y entonces al pasar las partículas en el hidrógeno líquido dibujan su trayectoria, pero aquí es muy importante tener cámaras súper rápidas que vayan tomando fotografías, porque la vida de esas partículas es de microsegundos, nanosegundos. Tienen que ser cámaras muy rápidas. Y obviamente luego ya se estudia la trayectoria y se sabe qué fue lo que se produjo. Entonces, pues así es como se sabe la vida media de esas partículas subatómicas. Y también en el laboratorio se ha descubierto que si esa misma partícula se obliga a que viaje a velocidades cercanas a la luz, viven más tiempo. Y entonces esa es una demostración de la dilatación del tiempo, que decía la teoría de Einstein. Es decir, una partícula vive 2 microsegundos, pero al hacerla que viaje a la velocidad de la luz va a vivir 2.5 microsegundos. Es decir, su reloj se dilata y vive más, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones interesantes que han estado sucediendo. No sé si alguien haya escuchado acerca de esto. Sí, un poco. Un poco. Sí, por ahí. Yo les recomiendo, fíjense bien, ¿ustedes han escuchado hablar acerca de Javier Santolaya? No, profe. Javier Santolaya es un tío español que es físico, es doctor en física, está bien chavo, de hecho es más joven que yo. Yo creo que sí le llevo unos añitos, no muchos, ¿verdad? Porque pues, yo no soy tan grande. Pero él sí es más joven, él es más joven que yo, es doctor en física y tiene su sitio que se llama Date un Blog. Yo se los recomiendo. Yo ya les he dicho que hay cosas buenas en YouTube, y dentro de las cosas buenas son, por ejemplo, esos sitios de gente como Javier, como muchos otros. Yo les puedo recomendar también otros bloggers, así se le llama, o youtubers, que difunden no solamente la ciencia, sino también muchas cosas que son verdad, ¿no? Entonces, y necesitamos conocer ese tipo de... debemos de tener ese conocimiento, porque definitivamente está complicado el asunto. Entonces yo les recomiendo esa página, se llama Date un Blog. Es el que fue el colisionador de hadrones, ¿no? Sí, ahorita ya se llama colisionador de hadrones, es una de las máquinas más modernas que hay. Yo de lo que les estoy platicando es porque lo leí en la primaria, y yo lo leí en la primaria porque me acuerdo que mi papá compró una enciclopedia muy buena, la enciclopedia que les he hablado, y ahí se hablaba en ese entonces del sincrotrón de gradiente alterno, así se llamaban. Bueno, era una máquina más vieja, y ya les dije que está la cámara de burbujas, eso es viejísimo, eso es de los años 60, 50, pero ahorita pues ya hay otros tipos de aceleradores de partículas, así se les llama. Los aceleradores de partículas son los que hacen que empiecen las partículas, órale, pum, 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 les vamos dando velocidad. Es como si yo agarro, por ejemplo, un electrón, lo agarro al hilito y empiezo a hacerle así, ¿no? Pues, ¡fast!, ¿no? Lo lanzo, choca con una placa de cierto material, y al chocar, ¡pum!, salen muchas partículas, ¿no? Y esas son las que se estudian.
Entonces, la forma en cómo se aceleran esas partículas o los aceleradores de partículas, ya hay, pues ya hay unos que son muy modernos. Está, por ejemplo, el CERS, ¿no? Que está en Europa. Y de hecho, Javier ha trabajado ahí. Javier Santolaya. Entonces, se los recomiendo. Miren, es un chavo muy inteligente. Sabe mucho y es muy agradable. Es muy agradable. Explica la ciencia de forma muy sencilla. Y una cosa muy importante, él es español, pero quiere mucho a México. Quiere mucho a México porque lo han invitado a venir acá. Ha estado, por ejemplo, en el Politécnico, ha estado en la UNAM y le, le gusta tanto México que utiliza mucho lenguaje mexicano, o sea, utiliza muchas palabras que nosotros usamos y que no usan los españoles ni se usan en otro país. Ya sabrán qué palabras son, ¿no? Algunas palabras así que ya son muy normales para nosotros, él las utiliza en sus vídeos, porque como que le gusta mucho a México, ¿no? Está muy identificado. Entonces sí se lo recomiendo. Incluso por ahí anteriormente les compartí a sus compañeros un video también para un ensayo. Y voy a procurar también compartirles uno de los vídeos interesantes. Son muchos los que tiene Javier. Y bueno, sería incluso hasta interesante que se inscribieran, ¿no? Que se inscriban a su página de Facebook y su sitio en YouTube. Yo sí lo seguía porque él explicaba los capítulos de la teoría del Big Bang. Y es que esa serie me gustaba un buen. Sí, obviamente, miren, a mí me cae muy bien. Yo a veces digo, él no me conoce, no somos amigos. Digo, sería interesante que fuéramos amigos, me gustaría ser amigo de él, pero sí he puesto, por ejemplo, algunas opiniones en sus vídeos. Sobre todo, él a veces, en cuanto a cuestiones como pues es que está chavo, ¿no? Y se entiende que a veces tiene ciertas opiniones, sobre todo en la cuestión política, que no son muy acordes a lo que yo pienso, pero son muy mínimas, ¿sí? Y en eso se discrepa un poco, ¿no? Nada más, pero son mínimas, o sea, porque prácticamente es como decir, yo lo veo azul marino, y él diría, no, yo lo veo como... O sería como, por ejemplo, decir, yo lo veo amarillo, y él dice, no, yo lo veo... Mostaza. No, yo creo que sería así como decir, yo lo veo como azul celeste, y él diría, yo lo veo como cian. Entonces la diferencia entre el cian y el azul celeste pues es muy poca, ¿no? Eso en cuanto a cuestiones de política, pues, pero pero en cuestión de lo demás pues no hay ningún problema, o sea, sí, entonces sí se lo recomiendo. Bien, entonces, ¿esto por qué lo comentamos? Porque precisamente las funciones uno a uno son muy importantes, y de hecho la correspondencia uno a uno es lo que hace posible el que hablemos de las funciones inversas. Entonces, regresando acá, entonces una función es uno a uno si a cada elemento del rango le corresponde uno y solamente uno del dominio. Ahora, ¿se acuerdan del criterio de la línea vertical? ¿Quién se acuerda de este criterio? Yo. A ver qué decía. Pues decía que en el plano cartesiano las funciones no pueden tocar dos puntos de una parábola, si no, no es función. Que una línea recta vertical corta
a la gráfica, si una línea recta vertical corta una gráfica a lo sumo en un punto, entonces es una función. ¿Sí están de acuerdo? Ese es para que sea función. Bien, existe un criterio parecido para las funciones 1 a 1, que se llama criterio de la línea horizontal. Y el criterio de la línea horizontal nos dice que si una línea horizontal corta la gráfica a lo sumo en un punto, entonces es una función 1 a 1. Pero creo que aquí estoy cortando muy bruscamente, de forma muy abrupta, porque ya no terminé de explicarles lo de la caída, lo del tiro vertical. El tiro vertical es una función. Vamos a hablar aquí de la variable dependiente más simple, que es la altura. En el movimiento hacia arriba, ¿verdad? Vean, va el plumón hacia arriba, llega al punto más alto y vuelve a caer. Si se fijan, va a haber dos instantes diferentes en el cual el móvil tiene la misma altura. Por ejemplo, pensemos esta altura de aquí, ¿no? A esta altura. Aquí es la primera vez y aquí es la segunda vez. Hay dos valores de la altura que viene siendo rango, al cual le corresponden dos instantes diferentes, que son tiempo. ¿Sí están de acuerdo o no? A una misma altura le corresponden dos instantes diferentes. Es una función, pero no es 1 a 1. ¿Sí se entendió? Sí. Ahora, ¿por qué les digo que las funciones son muy importantes en la naturaleza? Porque prácticamente todos los fenómenos, casi todos, digo, por no decir que todos, ¿sí? Son funciones. Un ejemplo de ello es precisamente que es un fenómeno físico muy ilustrativo. No es posible que el plumón esté en el mismo instante en dos lugares. Solamente está en uno. ¿Sí están de acuerdo? A un elemento del dominio le corresponde nada más uno del rango. Pues fíjense, no es posible que en 5 segundos el plumón esté aquí y esté acá. No, solamente es en uno. Y si se fijan, eso es una función, que a un elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. Sin embargo, sí se vale que una misma altura le puedan corresponder dos instantes diferentes. A un elemento del rango le correspondan dos o más del dominio. Eso sí se vale. Por ejemplo, el movimiento de la Tierra, su movimiento de traslación, ¿sí? Es una función. No es posible que en un mismo instante la Tierra esté en dos posiciones diferentes durante su movimiento de traslación. Eso no es posible, ¿sí? Solamente hay uno. Pues fíjense cómo eso es una función. Si no fuera así, sería una relación, pero eso es totalmente ilógico. Estaríamos hablando de dos tierras, de dos planetas Tierra, ¿no? Por ejemplo, nuestra edad, bueno, no nuestra edad, sino nuestro peso. Pensemos nuestro peso de nuestro cuerpo. Nuestro peso es función del tiempo, lo podemos ver así. Cuando somos chiquillos, en nuestra niñez pesamos menos, nos vamos haciendo jóvenes, pesamos más, nuestro peso máximo es generalmente en la etapa adulta y conforme envejecemos va disminuyendo nuestro peso. Eso es una función. A un instante le corresponde nada más un solo peso. No es posible que yo ahorita pese 70 kilogramos y pese 75 kilogramos. Eso no es solamente uno. Sin embargo, sí puede ser posible que yo pese 70 kilogramos cuando tuve 30 años y aumenta mi peso, hago ejercicio y luego vuelvo a pesar 70 kilogramos cuando tenga 50 años. Eso sí se puede. Entonces, aquí podemos ver la importancia de las funciones, ¿no? ¿Sí o no? Prácticamente todo. Casi todos los fenómenos son funciones. Incluso hasta
en la industria. La producción industrial es una función. No es posible que en un mes se hayan producido 1000 piezas y 2000 piezas. O son 1000 piezas o son 2000, nada más es una. Sin embargo, sí puede ser posible que 2000 piezas las hayamos fabricado en 2 periodos de tiempo diferentes. Eso sí se puede. Entonces, no sé si se entiende aquí la importancia que tienen las funciones en la, pues en la ingeniería y en la ciencia, ¿no? Ustedes lo pueden ver cuando vayan a trabajar en una fábrica. Les van a pedir, por ejemplo, un resumen de operaciones en la fábrica para hacer el programa maestro, por ejemplo. Entonces, van a llevar, por ejemplo, cuántas piezas de diferente número de parte se fabricaron durante un mes dado, en un año dado, ¿no? Entonces, no van a poner ahí el número de parte AB se fabricó este año, se fabricaron 500 y 800 piezas. Nomás es una. Nada más es una. Sí puede haber otra, pero para otro número de parte, no para el mismo número de parte. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que estoy diciendo, lo de las funciones. Ok, entonces ese es el criterio de la línea horizontal. Ahora, esto es precisamente lo que comentábamos de una función inversa. Fíjense, sea f una función 1 a 1 con dominio x y rango y. La inversa de f es la función g con dominio y rango de x. Si se fijan, aquí está lo que les había yo dibujado, ¿no? El dominio de la inversa es el rango de la función y el rango de la inversa es el dominio de la función. Profe, no está compartiendo. No. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora, una forma para darnos, para averiguar si una función es inversa de otra, es que hagamos la composición. Fíjense, ¿se acuerdan que esta es composición de funciones? Sí. Si yo hago f composición su inversa, me va a dar x. Si yo hago la inversa composición la función, me da x. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo el concepto de función 1 a 1? Porque precisamente para que una función tenga inversa, necesita ser una función 1 a 1. Ahora, si yo digo que una función es 1 a 1, estoy diciendo que lo es en todo su dominio. Lo es en todo su dominio. Esta propiedad se conoce con el nombre de monotonía. ¿Se acuerdan que incluso fue una de las propiedades de los números que se vieron, ¿no? La propiedad de monotonía. En el caso de las funciones, la monotonía significa que el comportamiento de una función va a ser siempre el mismo. Por eso a veces hasta lo utilizamos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Las clases son muy monótonas, o mis tardes son muy monótonas, o las charlas con esa persona son muy monótonas. Es decir, son siempre las mismas. Sí se entiende, así lo podemos traducir. ¿Sí o no? Sí. Una función monótona es aquella que tiene siempre el mismo comportamiento. Por lo tanto, una función que sea 1 a 1 significa, estamos diciendo de forma indirecta, que lo es en todo su dominio, y podemos pensar que se trata de una función que siempre va a ser monótona creciente o monótona decreciente para que sea 1 a 1. Es decir, o siempre crece o siempre disminuye, pero eso me garantizará que sea 1 a 1. Ahora, esto es importante. Of course,
Si una función no es 1 a 1, entonces no tiene inversa. Es decir, una función para que sea invertible, una condición necesaria para que una función sea invertible es que tiene que ser 1 a 1. ¿Se entendió? Sí. Ahora, si yo estoy definiendo a la función como f de x, su inversa, ya lo dijimos, se representa con f y este superíndice menos 1. Pero ojo, esto no es exponente. Esto nos está indicando que es función inversa. ¿Sí? Y de hecho se lee como f inversa. Y aquí está, menos 1 no es un exponente. Aquí la pregunta es, bueno, ¿pero qué no hemos visto que las funciones pueden estar elevadas a potencias, a exponentes? Luego, entonces, puede estar elevada a la menos 1. Sí, pero aquí hay que tener cuidado. Fíjense bien. Esto lo voy a poner así. La inversa, f inversa no es 1 sobre f. Esto es función recíproca. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Esto es la función recíproca o también la inversa, pero inversa multiplicativa. Esto es función recíproca o función inversa multiplicativa. Y la función recíproca o inversa multiplicativa viene siendo así. ¿Se ve la diferencia o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que vimos que la secante de x era la recíproca o inversa multiplicativa del coseno. Pero la secante no es la función inversa del coseno, es la inversa multiplicativa. Es muy diferente inverso a inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo es lo mismo que recíproco. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Es importante porque de otro modo puede haber confusiones allí. Bueno, pues hemos llegado al momento triste, ¿verdad? Yo sé que esos son de los momentos más tristes que pasan ustedes diariamente, ¿no? Pero bueno, así es esto, muchachos. No podemos subirnos a una nave espacial para viajar a la velocidad de la luz y hacer que nuestra clase dure un poco más. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Pero Dios mediante, mañana continuamos. Hasta mañana. Gracias. Bye. Sí.